Oremos al Señor para pedir su bendición en este momento de exposición de su palabra. Y quisiera que pidamos, ¿verdad?, para que el Señor hable a nuestros corazones y que lo que Él quiere hablar a través de su palabra a nosotros lo retengamos en nuestro corazón y lo llevemos a una meditación para que podamos aplicarlo a nuestra vida y entender cómo es que estamos con respecto a lo que el Señor habla en este tema. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu favor inmerecido para nosotros, tus hijos. Señor, te pedimos que en esta tarde, Señor, tú bendigas tu palabra como siempre lo haces en nuestros corazones. Que nuestros corazones puedan ser, Señor, llenos de tu palabra para poder estar llenos de ti y entender mejor, Señor, cada día, no solamente las cosas que tú nos mandas a entender con respecto a la nueva vida del cristiano, pero primordialmente para entender y conocerte mejor a ti, Señor. No hay nada que pueda superar eso, Señor, el conocimiento de ti. Podremos hacer miles de cosas dentro de la iglesia, Señor, pero si tú no estás en el centro de todo esto, como lo debe de ser, Señor, podemos fallar. Así que te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea en vista, Señor, a quién tú eres para nosotros, como tus hijos, quienes hemos sido salvos por gracia. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, puede abrir la palabra del Señor en Tito 5 al 9. Y este va a ser el tercer mensaje y habrá un cuarto mensaje en cuanto a lo que hemos estado hablando con respecto al carácter del anciano o los requisitos del pastor, como lo presenta Primera de Timoteo, Tito, y qué nos dice con respecto a aquellos hombres que son puestos como líderes en las iglesias. Hemos leído ya el texto varias veces, pero lo tenemos que leer porque todo lo que vamos a hablar hoy está en el contexto de todo esto. No son cosas separadas, sino son su unión, tiene unidad. Y la palabra del Señor dice en Tito 5 al 9: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y que designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe de ser, una vez más, irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino el contraste no debe de ser esto negativo, sino debe de ser esto positivo en el verso 8, sino debe de ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. La última parte es tan importante. Ninguna de estas cosas deben de, por lo menos, de fallar en el obispo, en el pastor, líder de la iglesia. El verso 9 dice que este hombre tiene que ser alguien que, reteniendo la palabra, fiel, pero no de cualquier forma, sino conforme a la enseñanza, para que sea capaz de también exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Palabra de Dios. Esto es un texto que tiene tanto que desempacar. Hoy vamos a tocar el verso 7 y el verso 8. El verso 9 no lo vamos a poder
tocar en este día, pero quisiera decirles antes de empezar que estar predicando en estos textos ha sido como abrir mi corazón mismo y analizar mi vida, y es difícil predicar un texto así. ¿Por qué? Porque este texto está hablando de hombres como mi persona que están puestos en lugares como pastores y predicadores de su bendita palabra. Así que no pretendo ni siquiera darles la impresión de que de alguna manera yo he alcanzado todo y que soy el modelo a seguir en todo esto. No, sino me acerco con humildad y reverencia delante de la palabra del Señor, y siendo asombrado y siendo afectado por esta palabra también, y ha sido de mucha bendición para mi vida. Yo espero que sea para usted también. El título del mensaje de hoy es El pastor y su carácter. Por las últimas 2 semanas hemos estado hablando de las cualidades que describen a los pastores que Dios llama para ser sobrevedores o supervisores de la iglesia de su Hijo Jesucristo. Hablamos de la necesidad de líderes llamados por Dios mismo, no de líderes implantados por ellos mismos, sino hay una necesidad de líderes llamados por Dios. Hablamos de que si esa necesidad se va a suplir de tener pastores piadosos, es Dios mismo quien los llama y los pone sobre su rebaño. No hay otra manera. No es el deseo del hombre, no es el deseo de una persona que ve cierta cualidad en una persona y dice, él está, porque puede hablar, se puede presentar. El elemento principal es el llamado del Señor. Específicamente, el domingo pasado hablamos de lo que se demanda de los líderes de la iglesia, esto es los pastores o los ancianos. La palabra nos enseñó que el hombre que está sobre el rebaño del Señor debe de ser un hombre irreprochable. Eso no quiere decir perfecto, como vimos. La palabra irreprochable no lleva la idea de perfección, pero más bien comunica la idea de que un hombre que es irreprochable es un hombre de quien no se puede hacer una acusación y comprobarse como verdadera. Este hombre, como lo vimos la semana pasada, tiene la cualidad moral de ser un hombre fiel. Un hombre fiel a su esposa, marido de una sola mujer, no un inmoral. No un hombre que no tiene la capacidad de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y como Pablo exhortó a la iglesia en Éfeso, de amar a la esposa tal y como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia dando su vida en la cruz del Calvario por ella. Nosotros debemos de ser imitadores de Dios, especialmente los líderes. Por supuesto, quiero hacer una aclaración. Esto no quiere decir acá de alguna manera que es un hombre no casado, que es soltero, no puede fungir como pastor, o que tampoco, si no tiene hijos, no puede ser pastor. No. Aquí no hay una provisión de eso, pero sí es claro que debe de haber una pureza moral delante de Dios para el líder establecido en una iglesia. El ejemplo es lo más importante para los líderes cristianos. Añadido a eso es el ejemplo y la pureza. Son aspectos necesarios de aquellos hombres que enseñan la palabra de Dios. Aspectos necesarios. Un hombre que es llamado a cuidar la iglesia, a enseñar en la iglesia, también tiene que ser un hijo, o tiene que ser un hombre, que tiene hijos creyentes, sujetos, no rebeldes a su autoridad.
tal punto que no den desprestigio al Evangelio, ni desacrediten la obra la cual ha sido llamado su Padre, porque si eso sucede podría ser que su mensaje, su consejería pueda ser sin fruto y más bien tenga un obstáculo, porque la gente se preguntaría, pero escucha, tú me estás diciendo que tengo que vivir mi vida así y tengo que tener a mis hijos así, pero mira a tus hijos. En realidad sería un obstáculo. No tiene que ver con que el hombre no sea salvo. El hombre tampoco no puede controlar la salvación de sus hijos, pero sí los hombres de Dios, como vimos, deben de tener una influencia grande, espiritual, en la vida de sus esposas y en la vida de sus hijos. Que tengan, no solamente, escuche, en palabras, en ideas, pero en acciones, viendo la entrega de sus padres a Jesucristo. Pero hoy vamos a ver el segundo aspecto. Se recuerda que hablamos de 3 aspectos la semana pasada: la influencia en la familia, lo que tiene que ver con el carácter personal, y luego el sometimiento y la devoción del hombre de Dios a la palabra escrita, a la Biblia. Hoy vamos a ver el segundo aspecto que se demanda de los pastores y líderes de la iglesia. Si el primer aspecto fue con respecto a la influencia del pastor dentro de su hogar, el segundo aspecto tiene que ver, escuche, con demandas que se encuentran dentro de su corazón. Tiene que ver con el carácter personal del pastor. Cuando hablamos del carácter, estamos hablando de todo aquello que lo caracteriza, todo aquello que el hombre es y que se expresa a través de la manera en que piensa, pero principalmente de la manera en que actúa. Y en cuanto a la posición de anciano o pastor, esto tiene relación con en cómo él piensa y actúa con los demás, especialmente aquellos que están bajo su cuidado. Pero ¿cómo debe de ser el carácter del hombre de Dios que es asignado como pastor sobre la iglesia? Primero, Pablo dice que el anciano que ha de ser establecido en Creta, en esa exhortación y ese mandamiento, es un administrador de Dios. Esa palabra nos lleva a la idea de que está administrando algo que no es de él. No es de él. No importa si él fue el que fundó la iglesia, no importa si él fue el que compró las bancas, no. La iglesia, los miembros que son el cuerpo de Cristo, no le pertenece a él. Él simplemente está administrando un ministerio de la palabra sobre ellos. Pablo dice que es un administrador. ¿Como administrador de quién? De Dios. Ahí hay un calificativo. Está diciendo que no solamente es un administrador, sino es un administrador de Dios. Y eso lleva un alcance y una dimensión que no debemos de ignorar. Pablo acá describe ciertas características positivas y ciertas negativas de aquellos que son pastores dentro de la iglesia. Administrador significa supervisor. Es uno que supervisa o tiene a su cargo el dirigir al pueblo de Dios, en el caso del anciano, el pastor. La palabra en griego es la palabra oikonomos, que es una palabra compuesta de 2 palabras, que oikos quiere decir casa y nomos quiere decir ley. La idea es aquel que gobierna o administra. Una definición de esa palabra administrador en el original es de donde obtenemos la palabra directamente mayordomo.
Un mayordomo, y esa palabra nos ayuda a entender exactamente lo que es el ministro de Dios. Es un mayordomo. Él no es el dueño. Él está atento a cada momento, a cada instante, supervisando todo aquello que su Señor le ha entregado, como un mayordomo lo hace en la tierra con un amo terrenal. El mayordomo nunca decide qué hacer. El mayordomo no implementa sus leyes dentro de la casa, qué se gasta, cómo se hace, quién viene, quién entra, quién sale, qué muebles poner. No. Recibe la instrucción directamente de su amo. Eso es lo que es un pastor, un mayordomo de su Señor, el cual está supervisando lo que no le pertenece, pero lo hace bien, sabiendo que es una obra importante, no solamente porque él está envuelto en esa obra, sino porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios y de su Hijo, que Él compró en la cruz del Calvario, dando su vida y derramando su sangre. Colosenses 1:25 dice, Pablo hablándole a Colosas, a los creyentes de allá, le dice, de la cual fui hecho, dice Pablo, de él mismo, ministro conforme a la administración, la misma palabra de Dios que me fue dada para el beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hay mucho que decir ahí. En primer lugar, Pablo dice que él fue hecho ministro, él no se hizo. Hechos 20 nos dice también eso, que es el Espíritu Santo quien ha puesto a los ancianos como administradores sobre la iglesia. Pablo dice, yo fui hecho administrador ¿de quién? De Dios, que me fue dada. Escuche, aquí dice Pablo, yo fui hecho ministro no para el beneficio mío. Fui salvo, fui dado el privilegio de estar en esta posición, fue para el beneficio vuestro. Y el beneficio viene a través de llevar la predicación de la palabra de Dios. El ministerio más importante en una iglesia. En una iglesia puede hacer falta cientos de ministerios o de actividades, pero lo que no debe de faltar es el ministerio de la predicación de la palabra de Dios fielmente. Una iglesia puede estar llena de actividades, pero completamente perdida porque nunca se predica la palabra. El anciano tiene que empezar ahí. El pastor empieza por ahí, reconociendo esa gran responsabilidad de que simplemente es un administrador de Dios y que lo que administra no son papas, son almas. Entonces Pablo empieza a dar las características negativas de lo que no debe de ser un anciano. Dice, además, el anciano no debe de ser obstinado. O sea, no tiene que ser un hombre arrogante, testarudo, engreído, que está principalmente preocupado por sus intereses y no por los intereses de las almas. Uno que no es un buen administrador, un buen mayordomo, va a poner primeramente sus intereses. Va a entretener a la gente, pero con un beneficio al final. Es estratégico, pero no buscando a hacer crecer espiritualmente a las personas, sino para que lleguen a un fin que él quiere, que trae beneficio para él. Segunda de Pedro 2:10 dice de hombres con estas características negativas, y dice, si puede abrir la Biblia, segunda de Pedro 2:10, mantenga la Biblia ahí a la mano.
¿Lo tiene? ¿Sí? Ok. Y dice 2 de Pedro 2, y dice, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Escuche, y estos hombres, dice, desprecian la autoridad, son atrevidos y obstinados y no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Estos hombres, escuche, son arrogantes y ocupan el púlpito y piensan, escucha, que nada de lo que hacen importa. Es totalmente incoherente que piensen así. Y esto es una prueba de que no temen a Dios. Pero la Escritura dice que sí habrá consecuencias, aunque ellos piensen de que no hay consecuencias. Habrá consecuencias para esto. Estos hombres engañan, insultan, difaman, son groseros, arrogantes, manipulan, humillan. En esencia, estos supuestos líderes viven como que Dios no existe, aunque dicen hacer las cosas para Dios. Segunda de Pedro 2:10 nos habla de que estos hombres desprecian la autoridad. Son atrevidos, obstinados y no tiemblan cuando blasfeman. Hay hombres que actúan así, engañando, dañando personas desde una posición de liderazgo cristiano, siendo supuestos pastores. Y todo eso lo hacen ignorando que hay un Dios quien es dueño de la iglesia y que ellos son administradores. O sea, no tiemblan cuando blasfeman y hacen cosas horribles al pueblo de Dios. Viven como que Dios no existe y que nunca los va a llamar a cuentas por lo que han enseñado. Tito 1:16 dice que estos hombres profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ellos profesan que las cosas que hacen para Dios, pero no, dice Pablo, son inútiles, desobedientes, niegan a Dios con sus actos y están reprobados. ¿Sabe de quién decía Pablo esto a Tito? De los falsos cristianos, de los falsos maestros cristianos dentro de la iglesia en Creta. Eso fue lo que empujó a Pablo, una de las razones que le dijo que debía de instituir ancianos en cada ciudad. Cuando escuchamos Tito y leemos que en cada ciudad, no debemos de pensar una ciudad y una iglesia como nosotros estamos ahora pensando, sino más bien lo que está diciendo ahí. En ese entonces las iglesias se reunían ¿qué? En casa, en los hogares. Pero Pablo reconoce que en cada ciudad habían casas en las cuales se necesitaban ancianos. Pablo también en 2 de Pedro, en el versículo 3, dice que estos hombres son centrados en ellos mismos, pero dice que su juicio es seguro. En su avaricia explotan con palabras falsas, dice él. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni perdida, ni su perdición dormida. O sea, el juicio viene para estos hombres que no deben de actuar como que Dios no existe en cuanto a su posición dentro de la iglesia. Pablo sigue describiendo a Tito que estos hombres tampoco debe de ser un hombre colérico, de mal genio, que siempre está así, que se levanta rápidamente en ira, destruye. En primera de Timoteo 3:3, Pablo le dice que aquel que debe de ser puesto como diácono dentro de la iglesia, que califica también para los pastores, no debe de ser pendenciero, sino amable. Pensemos por un momento.
como un hombre que es pendenciero y que es iracundo, que destruye con sus palabras. ¿Cómo un hombre así podrá ser efectivo en la obra del ministerio? ¿Cómo podrá ser un ejemplo? ¿Cómo podrá ganar la confianza de los demás? ¿Cómo va a poder ganar credibilidad delante de los demás? Se supone que debe de ser alguien que los hombres y los miembros de la iglesia deben de imitar. No lo podrá hacer si tiene una actitud así. Pablo sigue describiendo que el hombre, el obispo, el pastor, no debe de ser un borracho, no debe de ser un hombre dado a la borrachera, dado al vino, entregado a la embriaguez y al descontrol. Efesios 5:18, Pablo da aquel gran mandamiento de no ser controlados por el vino en lo cual hay disolución, sino hacer que llenos del Espíritu Santo. La idea ahí era no ser controlado por las sustancias del vino, sino más bien ser controlado por el Espíritu Santo. En la cultura grecorromana se practicaba el culto a Dionisio. Dionisio era un dios griego de la mitología greco-romana y era el dios del vino, el dios de la alegría, el dios de la locura. En la mitología griega y romana, Dionisio, que era hijo de Zeus, también conocido Dionisio como Baco. Y usted podrá ver que en algunas ciudades de Estados Unidos y en Europa siempre tienen algunas tabernas que le llaman, o lugares donde se vende licor, que tiene una imagen de un hombre barbudo y dice Baco. No sé si lo toman de una manera religiosa, mística o mítica, pero viene de ahí. Dice, se creía que ese dios era un dios en forma afeminado y a menudo ebrio y acompañado de vino. La adoración temprana de Dionisio tuvo lugar en hogares privados. Sus rituales, escuche, eran terribles. Aún la cultura romana denunciaba y respaldaba alternativa a los rituales que caracterizaban a los adoradores de Baco. Aún el Imperio Romano decía como que eso no es correcto y hay que tener alternativas, y pusieron leyes para restringir esa práctica. Esas prácticas podían incluir comportamientos de borracheras tremendas junto con orgías dentro del templo, arrebatos violentos en los que los animales eran destrozados. Tenían animales y los destrozaban a mano, y la idea era que entraban en un éxtasis y en un trance llenos del vino y del alcohol, que mientras más llegaban a un trance, más llegaban a la deidad. Aunque tales prácticas y ritos estaban destinados a realizarse en secreto porque eran rechazados, los rituales de los adoradores de Dionisio eran conocidos por la cultura de los tiempos, y los cristianos conocían esas prácticas, los judíos también. La idea detrás del requerimiento a Tito para los ancianos de no ser dados al vino tenía que ver mucho con lo que en la cultura se conocía como una vida de desorden y de inmoralidad. En esos días las borracheras llevaban a los hombres a practicar y hacer hechos insensatos, pero hoy en día no es diferente. Las borracheras son los medios por los cuales los hombres destruyen sus vidas, destruyen la vida de su familia y caen en desorden e inmoralidad. ¿Cuántos hombres no han caído en adulterio en medio de borracheras? Los hombres borrachos son hombres que no piensan correctamente, no son
dueños de sí mismos, están bajo el control de esta sustancia. Un hombre así no es apto para dirigir la iglesia. Un hombre así no puede dirigir la iglesia. ¿Se imagina toda la locura y el testimonio de un hombre actuando así? Escuche lo que dice Primera de Pedro. Puede abrir la palabra. Primera de Pedro 4, 1 al 5. Lo voy a leer y voy a hacer un comentario con respecto a lo que estamos hablando. ¿Lo tiene? Versículo 1 de Primera de Pedro 4 dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos, estos son los cristianos, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. O sea, en otras palabras, Cristo ya ha hecho su obra. Los cristianos no deben de envolverse en el deleite de la carne, sino deben de ir en contra de los deseos de la carne. Versículo 2. Este creyente ha terminado con el pecado para que viva en este tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas. Si ha terminado con el pecado, ya no vive para las pasiones humanas, sino para qué, para la voluntad de Dios, como buen administrador. Porque escuche el versículo 3, porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Exactamente lo que practicaban los que adoraban a Dionisio. Cristianos, ya ustedes salieron de ahí, ya ustedes no pueden ser conocidos por eso, mucho menos el líder de la iglesia. Escuche la respuesta del mundo, dice versículo 4, y en todo esto se sorprenden, o sea, el mundo se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Esa palabra se usa mucho cuando se involucra con la borrachera. Efesios 5:18 y en nuestro verso. Y ellos los ultrajan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo pone un contraste claro entre cómo debe de ser el cristiano y el mundano, el que no conoce a Cristo. Además de eso, Pablo dice que aquel que es puesto como líder de la iglesia no tiene que ser un hombre pendenciero. Esto quiere decir un hombre abusivo, una persona cruel, una persona brutal, todo lo contrario. El pastor tiene que ser una persona que ama, humilde, que se preocupa por los demás. Tiene que ser como un padre espiritual. Primera de Tesalonicenses, escuche, usted verá el cuadro y la actitud de Pablo. Vamos a leerlo rápido en el tiempo que tenemos. Primera de Tesalonicenses 2. Puede abrirlo. Lo voy a leer sin parar por la falta de tiempo, pero dice el versículo 1 en adelante hasta el 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos,
como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para el ministerio, para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque en el versículo 5, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, dice, aquí está el contraste de lo que tenemos que ver del corazón de Pablo con respecto a lo que queremos contrastar de la actitud del pastor. Más bien, dice Pablo, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Wow. Así hemos sido, dice Pablo, delante de ustedes, benignos, trayéndoles el bien. Y hace esta analogía como una madre, teniendo, versículo 8, un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados. Porque recordáis, hermanos, versículo 9, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios. Imagínense la seguridad de Pablo. Dice, vosotros sois testigos y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Wow. Ahí la figura es el pastor. Pablo usa la familia, al padre, a la madre, para describir el cuidado que debe de tener el que es puesto sobre la iglesia como pastor, y que no debe de ser un hombre violento, ofensivo. No debe de ser un hombre pendenciero. Una de las definiciones de esa palabra pendenciero es matón. Una última característica es que el anciano no debe de ser amante de ganancias deshonestas. Dice un comentarista, la definición de esta frase es alguien quien es vergonzosamente codicioso. El sentido es no ser tan deseoso de adquirir riqueza que trae desgracia y vergüenza sobre una persona. O sea, codicioso de ganancias injustas a costa de la fe de las personas. Él sigue diciendo y dice, este rasgo final ofrece varias interpretaciones y él da 3 ideas, sugiriendo que el anciano no debe de ser un hombre que tenga una mala reputación, sino una buena reputación, que sea absolutamente honesto en asuntos de dinero, incluyendo aquellos que involucran la iglesia, que no use el servicio cristiano como una oportunidad para obtener ganancias financieras. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí. Primera de Pedro 5, 1, 12 dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros os exhorto, yo anciano, Pablo, como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada,
y les da el mandamiento: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Wow, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la obligación del pastor y cómo debe de hacer esto voluntariamente, por llamado y no por un deseo de ganancias, de lucrar a través de la fe de otros. Me parece que mucho de lo que vemos hoy en los supuestos hombres de Dios es exactamente lo que no deberíamos estar viendo. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Es exactamente lo que vemos en muchos supuestos hombres de Dios o siervos de Dios, pastores. Pero todo lo contrario, dice Pablo, que el pastor tiene que ser un hombre hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. En cuanto a la hospitalidad, el hombre de Dios debe de ser alguien que siempre está dispuesto a traer huéspedes, a alojar y ayudar con cordialidad y generosidad. Pero no solamente el hombre, también la mujer, ¿verdad? De repente el esposo quiere ser hospitalario y la esposa dice: no, no me siento bien. Mira, vamos a hacer esto y vamos a invitar. No. Bueno, una de las cualidades de un hombre de Dios también es que también sabe gobernar y tener esa influencia sobre su esposa para poderla llevar a una vida piadosa y que se deje dirigir. Yo, cuando pasamos por Efesios, dije: hermanos, la exhortación en cuanto al sometimiento los unos a los otros es, en Efesios habla de los creyentes los unos a los otros y específicamente de la esposa al esposo. Y también el esposo en un sentido se somete a la esposa si está mal. Pero la idea no es que la esposa tenga autoridad sobre el esposo a tal punto que ella sea lo que decide de la A, B, C y Z y todo lo que se hace. El esposo dice: voy a la derecha y no vamos a la izquierda, y el esposo va atrás. Eso no es así. En cuanto a las cosas espirituales, es mucho cuidado. El hombre de Dios debe de ser un hombre bíblico para poder dirigir a su esposa correctamente. Pero bueno, podríamos pasar dando una descripción de todo esto, pero quiero correr. El anciano, en contraste a todo lo negativo que nos acaba de decir de lo que no tiene que ser el anciano debe ser amante de lo bueno, caracterizado por el amor a todas las cosas buenas, principalmente la palabra. Amante de la generosidad, de la bondad, de la buena enseñanza. Amante de hacer el bien a los demás. Tiene que ser un hombre prudente, que se mantiene sabiamente, autocontrolado. La prudencia nos habla de eso, de tener autocontrol, de no desviarse en un momento de enojo y cometer un gran pecado que traiga reprochabilidad a su vida como pastor. El anciano debe de ser justo. Debe hacer todo aquello que está de acuerdo a lo que es establecido por la palabra de Dios, todo aquello que es moral, todo aquello que es justo, que es apropiado. No puede ser un hombre injusto que da preferencia por privilegios y no por la verdad. Sanciona, y la verdad de la palabra de Dios es perfecta y es aplicable en la disciplina hasta cuando tiene que disciplinar a los que están cerca. No es así. Tiene que ser justo. Disciplina a unos, pero no disciplina a otros. Exhorta a los hijos de uno, pero no exhorta a sus hijos.
Eso no es justo. El anciano tiene que ser justo. Tiene que ser santo. Hemos aprendido mucho acerca de la santidad de Dios y cómo nosotros debemos de ser caracterizados no solamente por una pureza ritual o moral, sino por estar apartados del mundo completamente para Dios, separados. El anciano, dice Pablo, tiene que ser dueño de sí mismo. Cada día va aprendiendo aquellas flaquezas y va controlando y va mejorando y va entregándolo al Señor. Entrega sus propios deseos. Entrega sus acciones espontáneas. Entrega sus deseos sensuales. Es dueño de sí mismo. Tiene dominio propio. El comentarista Pérez Millos dice: el compromiso del líder es manifestar diariamente la santidad de vida que corresponde con la regeneración espiritual. El que ha sido santificado tiene que vivir en santidad. Esta no es la que corresponde a apariencias religiosas, sino santidad de Jesús, operada en él por el Espíritu Santo, cuya expresión visible ha de manifestarse en todos los aspectos de la vida cotidiana del anciano. Como el apóstol Pedro señala: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es una demanda para los hijos de Dios, especialmente para los que están en un liderazgo. Voy a ir concluyendo y quizás puedo concluir de esta manera. Entonces, en el caso del pastor, su carácter irreprochable en cuanto a la influencia en el hogar, en cuanto a la influencia sobre su esposa y sus hijos, y su carácter personal en quién él es y cómo piensa y cómo actúa, tiene que ver específicamente con la manera en cómo actúa sobre las personas sobre quien Dios lo ha puesto como siervo. Y aún esto tiene un alcance con la relación que el pastor tiene con aquellos que no son creyentes. Pablo, a través de la epístola, enfatiza a Tito las buenas obras que ellos tienen que atesorar y practicar para que los incrédulos no puedan tener algo que reprocharles. Iban a tener una guerra por la verdad, iban a predicar el evangelio, y él le dice: pórtense bien, practiquen las buenas obras, para que aquellos que quieren acusarlos no los encuentren culpables. Primera de Timoteo 3:10 dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que estos sirvan como diáconos. Primera de Timoteo 3:10. Estoy hablando de los diáconos, pero es lo mismo para los ancianos. Los hombres tienen que ser sometidos primero a prueba, y en el proceso ver si son hallados irreprensibles, y entonces que sirvan al Señor administrando el evangelio en la vida de aquellas personas. Escuche, la iglesia cristiana en nuestros días está sufriendo uno de los ataques ocultos o secretos más severos y perversos de la historia. Estos ataques no son obvios a los ojos de las personas, pasan desapercibidos, se aceptan hasta con el consentimiento de las personas y aún con el consentimiento de ciertos o supuestos creyentes. Estos ataques o males dentro de la iglesia están haciendo mucho daño al avance del verdadero evangelio en el mundo. No me refiero a la persecución. Fácilmente podríamos describir la persecución de la iglesia apostólica o la iglesia del primer siglo, que fue perseguida por el imperio romano, o el conflicto de la reforma, y cuántos cristianos fueron perseguidos y murieron. No me refiero a persecución
en esa forma de ataque. El ataque al que me refiero es un ataque que se está llevando, desde el púlpito y en muchos casos desde las bancas de las mismas iglesias. Me refiero a aquella forma sigilosa o oculta que Satanás está usando para destruir la vida de muchos creyentes, engañándolos. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Qué es esto? Pueden preguntar. Bueno, el diablo ha adormecido a los hombres que, principalmente en su descuido por la palabra de Dios y por no querer predicar, por un lado el pecado ellos y por otro lado por dar lugar a los hombres que no quieren escuchar la sanción divina del pecado. Escuche, entonces han rebajado las demandas que la Biblia impone sobre los hombres que han de estar en los púlpitos. Han rebajado las demandas que la Biblia impone sobre los hombres llamados al ministerio. Esto en realidad es trágico y pecaminoso. Ciertos segmentos de la iglesia han aceptado hombres no calificados, de acuerdo con lo que las escrituras demandan para el ministerio. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que esto es un ataque? Bueno, la mayoría de lo que vemos en la iglesia no es algo que Dios aprueba. Empezando con el mal uso en la distorsión de la palabra de Dios. La distorsión de la palabra de Dios empieza con hombres que nunca fueron llamados por Dios al ministerio. Sabe que los hombres que distorsionan la palabra de Dios no pueden sostener la palabra de Dios para otros porque nunca la han podido sostener ni para ellos mismos. Y lo puede ver en su vida, en el carácter que tiene, que no es un carácter piadoso, sino es un carácter que se asimila al carácter de los hombres no cristianos, incrédulos. Si no hay cambios en la vida y el carácter del pastor por la palabra, ¿cómo podrá haber cambio en la vida y el carácter de aquellos a quienes están bajo su cuidado? Es imposible. Miramos a los líderes de la iglesia hoy en día y miramos una careta religiosa, un espectáculo, manipulación, actitudes no cristianas y hasta anticristianas, hombres que no son siervos, sino más bien fieras devorando a sus víctimas, engañando a las personas. Pablo dijo en Hechos 20, 29 al 30, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hay un gran problema, son muchos, y lo peor de todo es que los hombres los buscan, los aceptan y hasta los admiran en algunos casos, a pesar de que hay claras y evidentes grietas en el carácter de estos hombres. Esto es triste y peligroso. El diablo ha logrado distorsionar la palabra en la mente y los corazones de estos hombres y de todos aquellos que los siguen. El resultado es que la iglesia está llena de personas confundidas, quienes piensan que esto es normal en la iglesia. Efectivamente, estos hombres no calificados han creado una versión de la iglesia no verdadera dentro de la iglesia verdadera. Estos hombres no calificados han creado una versión falsa de la iglesia y de los requerimientos de Dios para lo que es la vida del ministerio y la vida del cristiano, que no es verdad. Efectivamente han creado multitudes de cristianos de nombre solamente, o sea, nominales, pero que no conocen el evangelio ni al Dios de este evangelio glorioso. Hombres así se condenan ellos a sí mismos y condenan a los que los oyen. Hoy encontramos hombres en los púlpitos que son farsantes, no son honestos, son inmorales, enojados por las razones equivocadas, llenos de vicios, polémicos, sin causa, abusadores, orgullosos y sobre todo amantes del dinero, amantes de ellos mismos,
amantes de la riqueza fácil que obtienen a través de sus engaños, que le sacan a los miembros de sus congregaciones. No son hombres piadosos, sino reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero ya alguien había dicho en el pasado, como el gran príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo: llegará un día en que en lugar de pastores alimentando las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Este tema es importante. Debemos reconocer que por mucho tiempo nos hemos sentido cómodos con eso y ver eso dentro de la iglesia. Al aceptarlo, negociaríamos con el evangelio y haríamos un cambio de hombres inútiles y perversos vendiendo el evangelio. Entonces las escrituras nos enseñan que el carácter de los hombres que dirigen la iglesia no es un asunto de opinión personal, ni de gustos, sino de un buen entendimiento bíblico y de lo que Dios demanda de los hombres de Dios. Todo lo que vemos en las iglesias, en la mayoría de sus partes, tiene una raíz en nuestros hombres que no tienen carácter piadoso, que están en estos lugares, puestos sobre personas, guiándolos a aceptar las mismas cosas y prácticas que ellos enseñan, por conveniencia. Entonces el carácter de los hombres de Dios es importante. Sí, la obra es de Dios, Él la sostiene, el Espíritu Santo es el que da los resultados, pero Él ha llamado a los hombres y los ha hecho responsables, y a los líderes ha dicho que sean hombres fieles, que tengan una moralidad, una pureza moral en el hogar, que sean ejemplo para sus hijos, que no sean todo lo que el mundo es en cuanto a su carácter y actitudes. Si empiezan así, estamos por seguro que van a ser infieles en el ministerio de la palabra. No han sido transformados por el ministerio de la palabra. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Bueno, con esto termino. Como iglesia debemos de creer y tener convicciones de lo que Dios está demandando de los líderes para su iglesia. Iglesia, tenemos que creer eso. Y tenemos que vivir de acuerdo a eso, con convicción. No solamente leerlo y decir, sí, ahí dice que debe de ser un hombre, marido de una sola mujer, pero el pastor, bueno, ya lleva 3 divorcios y son aceptados, separaciones, o hombres abusivos. Eso es una evidencia clara de que no tiene el llamado. Es reprochable. Se puede acusar algo así, comprobarse. No puede ser fiel. Escuche, como dije la semana pasada, si un hombre no puede ser fiel a su esposa, que la tiene enfrente día a día, cada mañana, que la esposa le trae tanto beneficio, ¿cómo podrá ser fiel al Señor? Que no lo ve. Entonces debemos de creer esto, esto es convicción. Debemos de decir, esto es lo que la palabra dice, debemos de sostenerlo. Y eso nos debe ayudar, escuche, como iglesia no debemos aceptar algo menos de lo que el Señor dice que debe de ser. No debemos aceptar menos de lo que Dios dice. La línea, el límite es la palabra de Dios. Ahí para mis deseos, mi bondad. Muchas veces nosotros creemos que somos más generosos y bondadosos que Dios, o más sabios que Dios. Tercero, hombres de la iglesia, debemos de someternos a la palabra de Dios y de esforzarnos para practicar así. Así. Creerlo y vivirlo, someternos y practicar así.
Mateo 5:16, ¿se recuerda? Esto en cuanto a la vida general del cristiano. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Actuar de una manera como Dios quiere que actuemos trae gloria a Dios. Hombres, Iglesia Bíblica Manuel, no debemos aceptar el rebajamiento de los requisitos de Dios en cuanto al liderazgo. Le dije, providencialmente el Señor nos trajo a estos textos en estos días. Oramos para que el Señor siempre nos halle fieles y que siempre estemos conscientes de que debemos someternos a la palabra de Dios. Edificar hombres así y vivir así. No demandar de otros y no vivir así, sino vivir así para que otros puedan aprender y puedan vivir. Gracias, Señor. Padre amado, te damos gracias por tu gran, inmenso favor y misericordia sobre nosotros. Señor, sea tu nombre exaltado, Señor, en esta tarde preciosa. Que tu palabra, Señor, obre en nuestros corazones y que sea, Señor, dando frutos en nuestras vidas para que podamos, Señor, hacer tu voluntad y poder cuidar de la iglesia de una manera, Señor, piadosa, que trae honor a ti, que trae gloria a ti, Señor. Te pido por todos aquellos hombres y varones que están aquí, Señor, ayudando y creciendo, Señor, en su llamado y ministerio. Te pido, Señor, que los guardes y que me guardes, Señor, para siempre estar caminando bajo tu voluntad. Dependemos de ti solamente, Señor, de tu palabra, pero estamos gozosos porque tenemos tu palabra y el Espíritu Santo que nos ayuda. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.